Es algo que se hace explícito en Cataluña, precisamente sobre esta cuestión y sobre los nacionalismos. Ha escrito mucho Pau Pérez, con el que tenemos conexión en directo. Pau, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes. Encantado. Saludos, Enrique. ¿De dónde viene esta obsesión un tanto enfermiza de imponer la lengua del régimen nacionalistas? Porque hace tan solo unas semanas veíamos como en TV3 se volvían locos al asegurar que el 95% de los catalanes se expresan muy bien en español, pero que solo el 75% lo hacen en catalán. Bueno, a ver, el nacionalismo catalán solo se basa en un único hecho diferencial que ellos consideran que es la lengua, ¿no? Ellos son diferentes, superiores, mejores, porque es supremacista el nacionalismo, solo porque hablan una lengua diferente al resto de los españoles. Lengua que, por otra parte, también se habla en otras comunidades autónomas. Pero es que realmente es la herramienta que ya planteó Pujol y que utilizó como proceso nacionalizador. Entonces, es sobre lo que gravita todo el proceso de nacionalización. Por eso es tan importante que exista la escuela catalana con la inmersión lingüística, que no es inmersión, es imposición lingüística. Eso es. Claro, por eso es tan importante que exista esta diglosia en Cataluña, porque existe una diglosia, que es cuando hay dos lenguas oficiales o hay dos lenguas en una región, se utiliza una para las cuestiones de la cultura, de la administración, de la educación, y la otra se deja para la oralidad, lo folclórico, se deja simplemente como una lengua de lo más bajo. Y eso es lo que han hecho los nacionalistas con la lengua española en Cataluña. Entonces, porque todo responde a un plan. Ellos justifican su inexistente nación, esta que tiene 1000 años, que decía Pujol, ¿no? Basado solamente en el hecho de la lengua. Por lo tanto, la lengua es sobre lo que gravita y sobre lo que construyen su identidad nacional. Pero ¿cómo ha conseguido precisamente el nacionalismo fabricar ese sentimiento de superioridad y de pertenencia al proyecto nacionalista? Hombre, si tú controlas un flujo inacabable de dinero, es como una cornucopia de la que van saliendo euros, y lo dedicas a la educación, lo dedicas a los medios de comunicación, es decir, al adoctrinamiento y a la propaganda, y machacas a la población con esto y excluyes continuamente la lengua española del espacio común de todos los catalanes, que por ser catalanes son españoles, mal que le pese a los nacionalistas. Es evidente, es una presión brutal. Lo mismo que ha pasado en Galicia en toda la época de esta PP, que han hecho exactamente lo mismo. Leyes de política lingüística, direcciones generales de política lingüística, colegios en los cuales está muy mal visto la lengua española. Yo luego, si quieres, tengo 3 ejemplos de este mes de julio pasado que te puedo, relatar brevemente para que veas hasta qué extremo se llega con el tema de la lengua. Adelante, Pau, cuéntenos esos 3 casos que menciona. Sí, pues mira, te voy a decir. El primero en Sant Vicenç dels Horts, de donde es oriundo señor Junqueras, en el colegio Joan Juncadell, se le prohibió a la profesora de lengua española aparecer en las aulas si no era para dar clase, porque no quieren que tengan contacto con la lengua española de ninguna de las maneras el alumnado. Y la sola presencia de esta mujer, de esta profesora, se ve que les provoca algún tipo de herpes o de algo parecido a esos docentes nacionalistas que controlan la educación en Cataluña, y especialmente en esta escuela. Hay un segundo caso en la Escuela Santa Teresa de Jesús en Tarrasa, donde han optado directamente por excluir la lengua española utilizando una traductora para hablar con las familias que se dirigen al centro en lengua española. Es decir, si tú quieres hablar, tienes que utilizar una traductora porque se niegan a hablar o a responder en lengua española. Y el último ejemplo, de los muchos que hay, la Escuela Torre Barona de Castelldefels, donde se ha analizado la procedencia de los alumnos y se ha distinguido entre alumnos catalanes y españoles, también por una cuestión lingüística. O sea, es prácticamente llamarnos negros de Alabama, ciudadanos de segunda o ciudadanos sin derechos. Es que es una vergüenza que en tu país tengas que aguantar estas discriminaciones, que las familias no puedan escoger la lengua en la que educar a sus hijos. Es que pagamos impuestos, tenemos el derecho a escoger la lengua, no que nos la imponga la administración con un fin político. Y luego, los informes PISA son muy claros, la comprensión lectora es desastrosa, especialmente las pruebas de lengua española en Cataluña no responden a la realidad y son absolutamente desastrosas. No se aprende correctamente la lengua española. Por ejemplo de ello,
Cuando estaba la señora Marta Rovira en el Congreso de los Diputados, su nivel de español parecía el de un alumno de inglés de primero de lengua española. Entonces, es mentira que se aprenden las dos lenguas en la escuela en Cataluña. Está claro que la lengua y la enseñanza son herramientas de adoctrinamiento nacionalista, y parece que muchas veces aquí en ese programa lo hemos comentado, esa cuestión del 25% del español como lengua vehicular. Estar hablando de ese 25% es que al final estamos hablando de un porcentaje que ya de por sí es pequeñísimo. Bueno, es mísero, no es pequeño, pero es que lo que estamos hablando, que en democracia tiene que haber libertad. Sí, que haya lenguas regionales es una gran riqueza. De las muchísimas riquezas que tiene esta gran nación que es España, una de ellas es esta riqueza lingüística. Pero si los nacionalistas lo que hacen es utilizar esa riqueza lingüística para destruir utilizarla como herramienta política y destruir esta gran riqueza que atesora España, tenemos muy difícil el poder luchar y debatir y pedir y exigir una libertad para que nosotros, como españoles que somos, españoles que estamos en Cataluña, catalanes españoles, para que si algún nacionalista nos oye le quede bien claro, que no podamos escoger en qué lengua van a estudiar nuestros hijos en la escuela. Es que esto es una aberración, además es una anormalidad democrática que no sucede en ningún país de la órbita de la Unión Europea, y esto Enrique lo puede explicar muy bien. Pau, le habla primero Josep María Francas y luego le paso con Enrique. Muy buenas tardes, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Josep María, encantado de saludarte. Yo diríamos, el ITER de cómo hemos llegado aquí me lo conozco bastante bien, pero lo que está pasando es que vamos a peor. Y mi pregunta es, tú que has estado más tiempo ahí, yo ya llevo mucho tiempo que me fui, ¿qué arreglo tiene eso? Hombre, la verdad es que muy poco. Es que si os acordáis, cuando las sentencias que al final se decretó que se tenían que cumplir, las sentencias que obligaban a la Generalitat a impartir el 25% en lengua catalana, ¿qué se hizo en lengua española? ¿Qué se hizo en el Parlamento de Cataluña? Una ley. Modificar la ley de educación para saltarse nuevamente las sentencias judiciales, porque si el nacionalismo tiene algo es que no es democrático. Pero es que ¿quién votó esto? Los partidos nacionalistas, ¿junto con quién? Con la chacha nacionalista del PSC, que está siempre al servicio para un roto y un descosido del nacionalismo. ¿Cómo va a tener solución? Pero en teoría, Pau, la rama, diríamos, más independentista, más nacionalista independentista del PSC se fue hace tiempo. Véase Maragall 2, ¿no? Ernest Maragall, véase la alcaldesa de Mollet, toda esa gente, en teoría se fue, pero el PSC sigue igual. Depende del día, ¿no? No, ¿qué va a depender del día? Mira, yo en el 2018 hablé con el secretario de organización entonces del PSC, que luego fue ministro de Sanidad durante la pandemia, el señor Illa, sí. Y me lo dijo muy claro. El PSC no es el PSOE, el PSC es un partido catalán y catalanista. A partir de ahí, que todo el mundo saque su conclusión. Sí, está claro. La frase textual. La definición es muy clara. Frase textual, ¿eh? O sea, te estoy transcribiendo una frase textual. Enrique Calvet. Sí, dos cosas. La primera que quería recordar, si estás de acuerdo, Pau, que una ministra de Educación fue Clara Ponsatí, la delincuente, ¿cierto o no? Bueno, consejera, sí, consejera de Educación, ¿no? De enseñamiento. Aunque, en Cataluña es de enseñamiento. Claro. De enseñamiento. Exacto. Es decir, entonces, ¿qué se puede esperar de eso en el ITER, como tú dices? Pero es que además recuerdo que era incapaz de hablar en español. Pero incapaz, quiero decir, de tontas de las que son tontas. Quiero decir, no incapaz por falta de voluntad. Sencillamente no hilaba en español. Y eso ocupaba un cargo representativo del Estado. Es decir, es lamentable. Pero ya, al final ha salido una cosa... ha salido una cosa que yo quiero decir aquí. Ayer estuve con Sergi, ¿cómo se llama? El de Fidalgo. Dolça Catalunya, del Sergi Fidalgo, y estuvo de acuerdo conmigo. No sé, vamos a ver. Lo que te dijo y ya se quedó a medias.
Es decir, en mi opinión, el PSC será catalán y catalán evidentemente, catalanista sin duda. El PSC para mí es el más eficaz de los partidos separatistas. Y por eso le han votado tanto ahora, porque saben esto que los otros son demasiado burros, demasiado lerdos y se pelean entre ellos. Pero la confederación que está preparando el Sánchez y compañía, quien la puede obtener es el PSC. Es decir, es un partido absolutamente separatista. Y Maragall dijo, cuando aún era del PSC, que el catalán era la lengua... Ernest Maragall era la lengua natural de Cataluña, ¿no? También era consejero de enseñamiento, ¿verdad? Y hay más gente, como fue Nadal, el alcalde, etc. No, yo no creo que haya cambiado. Es decir, son separatistas, lo que pasa es que al ritmo pujoliano ahora, y eso es lo que van a retomar, etc. Por lo cual, no hay arreglo. No hay arreglo sin un 155 sine die. Por eso he hecho la pregunta, por eso le he hecho a Pau. Yo digo. Por eso le he hecho la pregunta a Pau de futuro, cómo veía el tema, qué arreglo tenía. Sí, no hay ningún arreglo. Hombre, hay un arreglo muy fácil, pero que no se va a dar, que es el tiempo y cambiar la ley electoral en España. De manera que la influencia de fuera no sea chantajista, la influencia del que solo le preocupa un entorno, un cantón, no sea chantajista con el resto, sino que tenga que adaptarse. Y a partir de ahí, despacito, volver atrás. Porque has dicho tú una cosa muy sana, que es que en un momento determinado eso funcionó. Duró muy poco, ¿eh? Sí. O sea, duró muy poco. Del 75 igual duró hasta el 77. Muy poco duró. Sí, en que las dos, viva la madre que... Bueno, eran momentos en que Otero Novas me contó que iba convencido que no sacaba nada, iba Pujol a verle y decir, hombre, tenemos aquí unas reivindicaciones, por ejemplo, queremos que en la TV2, que en aquel momento solo existía el UHF, en la TV2 haya un 10% de programas en catalán. Y Otero Novas le dijo, bueno, pues sin ningún problema. Se quedó pasmado de que se lo cedieran. Mira dónde estamos ahora, ¿no? Es decir, hubo un momento en que funcionó, que es cuando fueron leales. Una última cosa quería decir. Yo, lo de la libertad de elección, que me parece muy peligroso, y sobre eso hablaremos después, sí, siempre y cuando no afecte al artículo de la Constitución que dice que todo el mundo tiene la obligación de conocerlo y el derecho a usarlo. Entonces, si eso se asegura, después, por ejemplo, ¿cómo se asegura eso? Se asegura que haya un baccalaureado, es decir, un examen final antes de acceder a la universidad o un examen final antes de ir a formación profesional en toda España, el mismo, pero en castellano o en español. Claro, pero Enrique, mira, así se empieza y en catalán empiezan a poner contenidos que no responden a la realidad histórica. El Reino de Aragón resulta que es la corona aragonesa y acaba siendo la corona catalano-aragonesa, sí. Pero todo inducido a través de la lengua. Mira, aquí claro. Yo creo que los españoles tenemos que plantear algo muy serio. Hay ciertas competencias que quizá no deberían ser traspasadas jamás, y una de ellas es educación. Los niños de toda España, para tener las mismas oportunidades y para que los españoles seamos libres e iguales, como dice la Constitución, tenemos que tener a nuestro alcance los mismos recursos y la misma educación. Si no, es muy difícil. Luego también comentar una cosa, al hilo de lo que decíais, de Clara Ponsatí. No sé si os acordáis, cuando todo el circo de la independencia de los 8 segundos, y la señora aquella haciendo así y así, el meme aquel tan famoso. Claro, Clara Ponsatí dijo una cosa, porque ¿con qué estaban obsesionados cuando estaban con el proceso ese hacia la independencia? Estaban obsesionados con la creación de las estructuras de Estado, lo que decían ellos, las estructuras de Estado. Y cuando le preguntan a Ponsatí, ¿qué dice? En educación no nos hace falta crear estructuras de Estado porque hace muchos años que ya están creadas. Sí, eso es, sí. Y es terrible, Pero, vamos, y todo esto... Claro, y además está claro, es decir, cuando tú pones la educación como una estructura de Estado junto con la seguridad, la policía y otras, estás creando y dirigiendo una sociedad que en 20 años
que tú le des de educación a gente así han transformado una sociedad. Porque luego salir de esto es muy difícil. Lo difícil no es engañar a la gente. Lo difícil es hacerles ver que han sido engañados y manipulados. Porque nadie se quiere sentir como tonto. Y hacerles despertar de este sueño oscuro es muy difícil. Y a pesar de que pierdan votos y que se hayan pegado el castañazo del 42% y hayan bajado a un 27% de los votos, es que, o Ahí está 23%, el es que PSC. da igual. Es decir, hay gente que es irrecuperable. Y el problema es que los irrecuperables, además, están todos al frente de los partidos políticos nacionalistas porque es un modus vivendi pingüe, que en ninguna otra parte gente tan mediocre, tan inútil y tan mezquina va a encontrar un trabajo en el que cobren ni la cuarta, ni la quinta, ni la octava parte de lo que están cobrando por ejercer la función pública como representantes del Estado español, que es lo que son. Pues Pau, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo dándonos todas estas pinceladas y todas estas claves. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Pau. Hasta pronto, amigos. Y de aquí nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy, muy rápida, y ahora seguimos debatiendo.